En este código están reglas de los procedimientos civiles y familiares, la forma en la que se va a solicitar o se va a tramitar la declaración de ausencia de una persona. En el caso de la declaración de ausencia en materia civil, se rige conforme a las disposiciones del Código Civil Federal o bien las disposiciones de los códigos civiles de las entidades federativas. Ese código es aplicado por regla general a los jueces en materia familiar del Foro Común. Ahora, cuando estamos hablando de la declaración especial de ausencia, tenemos que remitirnos a la ley especializada, que es la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas. Esta ley señala que la autoridad jurisdiccional que se encarga de aplicarla es el juez en materia civil del Fuero Federal. En el caso del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el procedimiento que está previsto en la ley debe de ser aplicado por el juez de lo familiar o el juez de lo civil del fuero común, es decir, de cada una de las entidades federativas. Es rápida, mínimos requisitos y puede recibirse la solicitud de manera oral. Si comparece sin asistencia jurídica, el juez o jueza tienen que proveerte de un abogado o abogada que de manera inmediata y gratuita te asista. En principio no puede ser negada la admisión, pero en caso de que se deseche el trámite, el juez o jueza deberá hacerlo por escrito o en audiencia videograbada, dando las razones y los fundamentos de derecho en los que apoye su decisión. Recuerda, el trabajo que realiza la autoridad jurisdiccional, los y las funcionarias, no tiene costo y es ilegal que se cobre. La declaración de ausencia se va a regir bajo las reglas y disposiciones del Código Civil Federal. En el caso de la declaración especial de ausencia, ¿cuándo vamos a activar esta acción? Bueno, primero tenemos que remitirnos a la ley especializada en la materia. Podría ser la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas. Y activo el ejercicio de esta acción cuando se desconoce el paradero de una persona. Este es un procedimiento completamente diverso y distinto a la declaración de ausencia que está regulada en el Código Civil Federal. Sí tienen. No tienen. Se establece expresamente que sean escuchados por el juez o jueza y asistidos en todo momento de manera gratuita. Se decretan medidas provisionales prácticamente de manera inmediata y conforme avanza el proceso, estas pueden ampliarse o incluso modificarse. En el caso de la Ley General en materia de desaparición, tenemos que dentro de las medidas provisionales que se pueden solicitar es, en el caso de la desaparición de niñas, niños o adolescentes, se tiene que hacer la denuncia respectiva e iniciar de manera inmediata la carpeta de investigación. Número 1. La persona o personas interesadas acudirán ante el órgano jurisdiccional por comparecencia o mediante escrito. En cualquier caso, la solicitud deberá de ser proveída por la autoridad en las 24 horas siguientes a la presentación. Deberán estar asistidas y en caso contrario, de inmediato se le llamará a la Defensoría Pública para que queden debidamente asistidas. Admitió el trámite, se le dará intervención inmediata a la autoridad. Luego, en la admisión del trámite, también se proveerá respecto de la admisión y preparación de las pruebas, pudiéndose recabar más pruebas por la autoridad, siempre y cuando no se conviertan en cargas onerosas o dilatorias. Desde el inicio del trámite se pueden establecer medidas provisionales. No obstante, en los 5 días hábiles siguientes se celebrará una audiencia para revisar o decretar medidas. Acorde a la legislación aplicable, se expedirán y publicarán los edictos correspondientes. Luego se emitirá la sentencia
y se ordenará la expedición de copias y oficios para hacer efectiva la resolución, ello en la audiencia videograbada. Claro que sí. Pueden existir situaciones en las que sea necesaria la continuidad en el ejercicio de la personalidad jurídica y la existencia de hijos o hijas, bienes, no son una condicionante. Pensemos en la continuidad de un servicio médico para mamá, papá, cónyuge, concubina o concubino. Así pueden existir más derechos que la persona desaparecida necesita seguir ejerciendo o se necesitan seguir ejerciendo. Para el caso de las entidades federativas que no cuenten con una ley sobre declaración especial de ausencia, en esos casos serán aplicables las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En lo particular, las reglas previstas en los artículos 621 a 628 de dicho Código Nacional. No, ya que existe una declaración especial de ausencia, esta seguirá vigente hasta en tanto no aparezca la persona y tendrá efectos sobre derechos y obligaciones relativas a los hijos e hijas, cónyuges, concubinos, concubinarios, bienes muebles, bienes inmuebles, deudas, derechos de seguridad social, etc. Todo decreto debe ser al caso concreto. La respuesta es sí. Debemos de recordar que es obligación de las autoridades jurisdiccionales revisar siempre cuál es la vía procedente. Por tanto, si la persona ausente fue a causa o consecuencia de una catástrofe o porque voluntariamente se quiso poner en esa posición, entonces el trámite es conforme a las reglas del Código Civil. Y en los casos que el ausente no se encuentre o no se sepa su paradero, tenemos que aplicar las leyes especiales y de forma complementaria el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.